Estas se van a redactar de acuerdo a los objetivos que tenemos en nuestro trabajo de investigación. Actividades concretas, justificándolas con el logro que se va a conseguir, conclusión, y después su recomendación respectiva y así sucesivamente. Pero aquí estaría faltando quién va dirigida esa recomendación y también se podría complementar con la justificación de la misma, ¿no? Hola, mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a hablar sobre las conclusiones y recomendaciones del trabajo de suficiencia profesional. Vamos a aprender la estructura de redacción de estos apartados y también vamos a observar cómo se presentan estos en diferentes TSPs. Entonces, comencemos con la estructura de redacción de las conclusiones del TSP. Estas se van a redactar de acuerdo a los objetivos que tenemos en nuestro trabajo de investigación. Puede ser comenzando con la conclusión de acuerdo al objetivo general y después con las conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos. La extensión de este apartado suele ser de una sola página. De igual modo para las recomendaciones. En las recomendaciones, básicamente se recomienda a los directivos de las instituciones, de las empresas, actividades concretas, justificándolas con el logro que se va a conseguir si es que éstas se llegan a realizar. Las recomendaciones se vinculan con las conclusiones del TSP. Generalmente se coloca la misma cantidad en ambas. Ahora vamos a ir a los ejemplos prácticos. Vamos a ver este TSP que tenemos aquí, que es el informe de suficiencia profesional como arquitecto y jefe de obra ejercido respectivamente un estudio de arquitectura y constructora en la ciudad de Madrid, España. Aquí tenemos al autor y nos vamos a dirigir hacia el apartado que nos interesa, que viene a ser conclusiones y recomendaciones en este caso. Aquí lo tenemos, lo podemos visualizar en el índice, vemos que cada uno contiene una sola página como extensión. Vamos primero con las conclusiones, nos vamos a dirigir hacia la página 123. El autor nos dice, luego de exponer la actividad profesional desempeñada durante las dos fases descritas, se concluye y recomienda lo siguiente. Acá nos va a mencionar las conclusiones, primero de acuerdo a la etapa de diseño de la investigación que realizó. Lo divide en 3 conclusiones. Nos dice, afrontar el reto de desempeñar la actividad profesional en un contexto europeo requiere una serie de valores intrínsecos a la formación académica. Está sustentando lo que es su conclusión, ¿no? Y lo que ha conllevado también a ello. Nos continúa diciendo que permiten una adaptación rápida para familiarizarse con la diferencia de la nomenclatura técnica y con otros aspectos como los gustos específicos, tendencias de diseño, pertenencia cultural, histórica, social, etc. Y demás, ¿no? Va describiendo lo que es su conclusión. Otra conclusión más de acuerdo a lo que es la etapa de diseño de este TSP nos dice, la experiencia de estar a cargo de un proyecto de obra nueva durante todas sus fases ha sido una gran oportunidad para perfeccionar las capacidades como arquitecto. Gracias a estas responsabilidades se ha cumplido con las expectativas del cliente y entregar un proyecto completo de grandes cualidades técnicas y estéticas. Vemos que esto también está en cuanto a lo que es redacción impersonal, lo que quiere decir que no nos incluimos en la redacción. Esa suele ser una recomendación para todos los informes en realidad, ya sea de las tesis o de los TSPs. Finalmente también continúa con una tercera conclusión. Después pasa a lo que es las recomendaciones. En este caso, este TSP tiene una diferente distribución en cuanto a lo que es este apartado, porque menciona lo que es, se podría decir, la conclusión primera de acuerdo al objetivo general o el primer objetivo de acuerdo a cómo haya decidido el autor, seguido de su recomendación respectiva, ¿no? Y posteriormente va a colocar lo que es la siguiente conclusión y después su recomendación respectiva y así sucesivamente. Acá vemos la siguiente conclusión que va de acuerdo a lo que es la etapa de construcción. Abajo vamos a ver sus recomendaciones. Vemos que, bueno, por lo general tiene que ir la misma cantidad de conclusiones y recomendaciones, pero esto no es obligatorio, ¿no? Ya depende del propio autor y también de la misma estructura de la universidad. Vamos a ver acá cómo redacta el apartado de recomendaciones. Nos dice, es de carácter prioritario que se ponga sobre la mesa la implantación de conceptos y metodologías propias del Project Management que potenciarían positivamente a la gestión de los proyectos de reforma. Esto es la recomendación que manda el autor, ¿no? La responsabilidad con el cliente es muy alta por la cuantía de la inversión de cada proyecto. Por lo tanto, es fundamental responder con una mayor y mejor calidad en la ejecución. Está también justificando, ¿no? ¿Por qué está dando esa recomendación?
Esto va de acuerdo a la estructura de redacción que justamente hace unos minutos hemos visto. Continúa diciendo, por lo tanto, es fundamental responder con una mayor y mejor calidad en la ejecución, los tiempos de la construcción y generar un control global que conlleve a un resultado mucho más preciso que el actual. No menciona aquí a lo que son los directivos, bueno, es un estilo de redacción, pero podría ser que acá se puede incluir. Vamos a ver otro ejemplo de otro TCP que se titula Implementación de estrategias y adaptación del entorno para la incorporación del personal con limitaciones auditivas en el área de clasificación de materia prima en una empresa de hilados de fibra orgánica de Arequipa. Vemos acá a los autores, vemos que la extensión de cada uno, 23, 24, son de dos páginas de cada uno. Anteriormente recomendábamos que sea solo una página en cada apartado, pero esto pues no es exclusivo, ¿no? Es solo una recomendación. Al final el autor decide, o es que también se ciñe a lo que es la estructura, ¿no?, que manda la universidad. Entonces vamos a ver la primera conclusión, que nos dice: de acuerdo a los resultados de las dos encuestas aplicadas al inicio, el nivel inicial de satisfacción personal con limitación auditiva es del 50% con respecto a la integración, lo que significa que al menos la mitad del personal no se siente conforme con las condiciones que la empresa les ofrece para que puedan desarrollar sus labores en consideración a su limitación auditiva. Aquí está mencionando el resultado, se podría decir, y después está explicando, incluso acá tal cual nos dice, ¿no?, lo que significa. Luego nos dice, añade un conector. Por otro lado, 60% del personal oyente se muestra de acuerdo con la integración del personal con limitación auditiva. Además, dentro de la encuesta del personal normo oyente hay un criterio que sobresale, donde muestra que el 72% del personal refiere que no fue capacitado sobre lo que implica laborar con personas con habilidades especiales. ¿A qué se refiere? Concluyéndose así que el proceso de integración de personas con limitación auditiva en la empresa no haya sido exitoso y presenta deficiencias, ¿no? Después continúa con una siguiente conclusión. Vamos con una tercera, una cuarta, y luego pasa a lo que es el apartado de recomendaciones. Vamos a ver si también incluye a 4. No, en este caso está incluyendo solo 4 conclusiones y 3 recomendaciones. En recomendaciones nos dice, se recomienda hacer un análisis, y acá nos faltaría quién se dirige, ¿no?, a quién recomienda estas recomendaciones. Pero bueno, acá no lo mencionan. Entonces los autores nos dicen, se recomienda hacer un análisis del impacto que genere contratar a personas con limitaciones auditivas a nivel organizacional y a nivel del área donde laborarán. Esta evaluación podría replicarse en empresas del mismo rubro para poder impulsar la contratación de este grupo de personas e incrementar las oportunidades de trabajo para ellos. Ok, aquí están mencionando las actividades que están recomendando a los autores y también están fundamentando esas recomendaciones. Luego nos dicen, como segunda recomendación, ampliar el alcance del estudio a otros tipos de habilidades especiales. En concreto, nada más la actividad, pero aquí estaría faltando quién va dirigida esa recomendación, y también se podría complementar con la justificación de la misma, ¿no? ¿Por qué estoy recomendando o por qué estamos recomendando esto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a lograr si es que se llega a cumplir? Por último nos dice, se recomienda que se haga un análisis de las implicancias en las personas normo oyentes con respecto a su perspectiva de la inserción del personal con limitaciones auditivas. Y acá también en concreto está mencionando las actividades, o bueno, la actividad que están recomendando los autores, pero muy bien se podría complementar. Vamos con un tercer ejemplo. Aquí vemos el apartado de conclusiones. Aquí está distribuido muy bien en cuanto a lo que son conclusiones. Nos dice primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Aquí hay un error en cuanto a lo que es el formato. Este título, o bueno, subtítulo pudo ir abajo. A veces pasa eso también cuando convertimos el Word a PDF. Pero antes de, por supuesto, mandarlo al asesor o a que se publique incluso en un repositorio, pues hay que verificar eso. Vemos que son 6 conclusiones. Vamos a ver si es que se cumple la teoría que estábamos diciendo al inicio de este video. Si es que son 6 conclusiones, también lo recomendable sería que sean 6 recomendaciones. Pero vamos a ver.
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ok, aquí sí se cumple la teoría. Entonces, vamos a ver qué nos dice el autor en sus conclusiones. Nos dice, se determinó la existencia de una relación directa y significativa entre la variable competencias paternales percibidas y la variable desarrollo de la moral en estudiantes de nivel secundario de 2 instituciones educativas de Tacna. Nos especifica las estadísticas, no lo fundamenta aquí, quizás podría haber sido recomendable que explique a qué se refiere con este hallazgo, ¿no? En segunda conclusión nos dice, se estableció relación directa y significativa entre la dimensión implicación escolar parental de la variable, ahí ok, ya nos está explicando un poco más, y el desarrollo de la moral en estudiantes del nivel. Ok, vemos que está siguiendo un orden, ¿no? Que va de acuerdo a la redacción de los objetivos, de las hipótesis. Ahora vemos las recomendaciones. Nos dice, los resultados de la presente investigación refuerzan el hecho ya sugeridos por diversas investigaciones de que el desarrollo del juicio moral en los individuos en general, pero especialmente en los niños y adolescentes, se construye a nivel social. Bien, es decir, acá hay otro conector, nadie nacería con capacidad para emitir un juicio moral correcto ante una circunstancia determinada, sino que este juicio moral es el producto de las interrelaciones sociales y básicamente interrelaciones primarias y que son precisamente las que se desarrollan a nivel familiar. Tal vez aquí habría que quitar mucho el i, ¿no? Se va repitiendo. Recordemos que en videos anteriores, en el tema de redacción en investigación, hay que ser bien un tanto perfeccionistas, pulcros, hay que revisar si es que hay palabras que estamos repitiendo en un mismo párrafo. Podemos reemplazarlas por sinónimos. ¿Qué más nos dice? Precisamente las que se desarrollan a nivel familiar. En ese sentido, otro conector, se debe fortalecer el papel de las familias en su rol de estimular, acá recién está dando lo que es la actividad. Antes está dando como un sustento. Esta ha sido la estructura de redacción de este autor para lo que es su recomendación. Y después se ha colocado la actividad. Vemos que tampoco incluye a quién va dirigido, ¿no? Pero bueno, continuemos. Nos dice, en ese sentido, se debe fortalecer el papel de las familias en su rol de estimular y promover el desarrollo de juicios morales en los integrantes del núcleo familiar. Ahí está la actividad que se desea. Bueno, que se recomienda, especialmente los menores. Asimismo, otro conector, debe tenerse en cuenta que mientras más temprano se empiece con este proceso, mejores resultados se obtendrían a largo plazo. Ok, aquí está el justificante, ¿no? El justificante de esta actividad. ¿Qué más nos dice? Habiéndose constatado que la dimensión implicación escolar parental se relaciona directamente con el desarrollo de la moral, bien, está siendo equivalente en el sentido de que está respondiendo a lo que es la segunda conclusión, ¿no? Si acá está hablando, por ejemplo, de la dimensión implicación escolar parental y desarrollo de la moral en los estudiantes, entendemos que en la segunda recomendación también tendría que estar hablando de acuerdo a ello, ¿no? O sea, tendría que estar recomendando de acuerdo a esa segunda conclusión. A ver, acá nos habla, pues sí, del desarrollo moral y sí, de la dimensión implicación escolar parental. Esta es la estructura de redacción ideal. Bueno, nos dice, se relaciona directamente con el desarrollo de la moral en estudiantes de la muestra. Debe recomendarse, que los padres de familia y o tutores se impliquen en forma más directa y constante en el desarrollo escolar de sus hijos. Esta implicancia favorecería en mayor sentido, está justificando la actividad que recomienda, de pertenencia del estudiante al núcleo familiar. Además, un conector, de fortalecer la propia estima personal. De este modo, otro conector, el estudiante valora la implicancia de su padre, madre y tutor en su proceso educativo y con ello se fortalece su desarrollo de la moral. He estado repitiendo conector, conector, conector para que vayan conociendo más conectores y los puedan aplicar a su redacción. Por último, en la sexta recomendación nos dice asumir en forma, aquí se podría recomendar que se puede comenzar diciendo se recomienda a, ¿no? ¿A quién va dirigido? En ese sentido, la escuela debe fortalecer el compromiso del padre, madre y tutor para involucrarse en forma más directa en el desarrollo del estudiante. De este modo, los estudiantes perciben que su comportamiento en general puede ser objeto de supervisión y control parental. Y cuando esto sucede, el menor se ve estimulado para mejorar su capacidad para emitir juicios morales cada vez más convencionales y hasta postconvencionales. Acá estamos repitiendo para, ¿no? Que se podría replantear esta oración para poder dar una mejor redacción. Concluimos con nuestra lista de reproducción del trabajo de suficiencia profesional. Hoy día hemos hablado sobre las conclusiones y recomendaciones.